Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más podemos juntarnos a través de esta pantallita de forma online, tener una reunión, estar congregados de esta forma porque así Dios lo ha permitido. Entendemos que es así su voluntad, Él es soberano y por algo Él está permitiendo que sigamos de esta forma. Ya casi 90 días de cuarentena, 90 días de confinamiento. Ahora estamos viendo en las noticias que en distintos lugares aquí en Buenos Aires se vuelve una fase anterior porque está complicada la situación y sinceramente vemos en el mundo cómo esto está sucediéndose en distintos países de distintas maneras también, y hoy estar conectados y ver tantas noticias muchas veces nos confunden, nos hacen pensar cuál es la verdad, cuál es la solución, quién tiene razón, dónde está la verdadera salida, si es la vacuna, si no es la vacuna. Bueno, todas aquellas cosas que nosotros estamos viviendo día a día que sin duda nos inquietan, nos tienen en suspenso. A muchos puede que los deprima, los amargue. Estamos con problemáticas diferentes en los hogares, desde las relaciones personales, que mucho cuestan y son difíciles, hasta la situación económica y la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestros trabajos, donde ha mermado en muchos casos, y estamos esperando a ver cuál es la voluntad de Dios. Ahora quisiera que en esta noche oremos antes de comenzar, tengamos una breve oración, más allá que ya estuvimos compartiendo motivos de oración, que podamos orar para que el Señor bendiga su palabra, para que el Señor nos dé paz, para que podamos entender cuál es su voluntad en este tiempo, para que podamos escuchar su voz, para que no perdamos la fe, para que no decaiga nuestra fe, para que no fluctuemos en el camino del Señor, para que entendamos que esta es su voluntad y Él es soberano y que podamos seguir adelante esperando en Él. Hermanos, podemos orar, me acompañan y luego leemos unos versículos en esta noche. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por poder estar juntos de esta forma, Señor. Tú has permitido que así sea y en ti, Señor, sabemos que está la verdad de toda esta situación, Señor. Aunque nosotros nunca la conozcamos ni entendamos el por qué, debemos, Padre, descansar en tu voluntad y saber que tú estás atento a cada uno de nosotros como tus hijos, porque nos amas, porque conoces cada una de nuestras vidas, de nuestras situaciones. Nada escapa a tu cuidado, Señor, a tu soberanía. Y Padre, queremos estar atentos a tu voz en esta noche, poder escuchar qué es lo que tienes para cada uno de nosotros. Leyendo esta carta tan hermosa, Señor, con tantas verdades de ti, con tanta verdad de Jesucristo, el Evangelio, de la gracia, de la salvación. Padre, háblanos en esta noche, en estos pocos minutos, en este corto tiempo, para que podamos meditar y escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, hermanos, estuvimos viendo la carta a los romanos, como recién estábamos diciendo, y la verdad que hoy tocan tres versículos del último capítulo 16, versículos 25 al 27, pero no lo busquen porque es el final de la carta, y la verdad que cuando leí el final, más allá que contiene grandes verdades, este final plasmadas en algunas palabritas que vamos a ver también como doxología final, como palabras finales de la carta, quisiera hacer un breve repaso, porque es impresionante la cantidad de versículos que hemos estudiado en estos miércoles y seguramente en otros momentos de nuestra vida, pero es tan rico el contenido y la verdad que está plasmada en esta carta a los romanos del apóstol, que quisiera que veamos. Vamos al capítulo 1, acompáñenme rápidamente para ver un pantallazo de lo que fue esta carta a los romanos. Miren, el capítulo 1 empieza saludando y el versículo 16 dice: el tan conocido y caballito de batalla, digo yo, que todos llevamos en nuestro corazón, aquellos que somos llamados hijos de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Al mismo tiempo, cuando el apóstol está diciendo esta verdad, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, dice también en el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra la injusticia de la verdad,
Dice el versículo 21, damos vuelta a la hojita, porque aquellos que conocieron a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Profesaron ser sabios, hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles. El hombre negando la verdad de Dios, negando a Dios y negando a Jesucristo como único Salvador, como único camino al Padre, como dice allí la palabra, dice Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, el apóstol sigue hablando y poniendo de manifiesto la condición del hombre, la condición tuya y mía. Dice en el versículo 9 del capítulo 3, acompañame, dice, ¿qué pues diremos? Como está escrito, versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23, Romanos 3, 23, lo podemos decir de memoria, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Qué hermosos textos, con cuánta verdad. Hermosos textos, pero al mismo tiempo crudos en su realidad, porque tienen que ver con la realidad del hombre, la realidad del corazón del hombre, de la naturaleza del hombre, del pecado del hombre. Los resultados ahora de la justificación en el capítulo 5, dice este texto también tan conocido, capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego de enumerar todas las condiciones del hombre que tienen que ver con el pecado, todo aquello que nos separa de Dios, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con la inmoralidad, que tiene que ver con el desvío del hombre hacia lo malo, aparece este versículo hermoso. Mas Dios, a pesar del hombre, a pesar de mi condición, a pesar de todo lo malo, a pesar de que él niegue a Dios, muestra su amor para con él. Aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Miren, versículo 23 del capítulo 6, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso versículo también. ¿No? Estamos haciendo un resumen de estos versículos de la carta de los Romanos tan hermosos, con tanta verdad. Capítulo 8, fíjense, versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, a ver, lo dicen conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Versículo 31 también, versículo tan conocido y memorizado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y allí aparece este decálogo de esta lista de aquellas cosas que pueden destruir al hombre, que pueden separar a un hombre de otro, que pueden llegar a poner a un hombre en la ruina. Pero dice que aquellos que somos hijos de Dios no nos van a separar de su amor. Y el versículo 35 dice, ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Qué hermosas palabras del apóstol una vez más. Capítulo 10, acompáñenme con la lectura, versículo 9, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermoso versículo también para memorizar y para tener en cuenta. Porque todo aquel que invoca el nombre de Dios, dice el versículo 13, el nombre del Señor será salvo. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuánta verdad en estas palabras. Y allí aparece el capítulo 12, donde el título es Deberes Cristianos, y aparece este versículo tan conocido también que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, la voluntad de Dios aún hoy en esta situación sigue siendo agradable
y perfecta. Ahora nosotros tenemos que estar atentos a su voz y a entender y a discernir espiritualmente a Dios, para que podamos comprender que en esta situación en la que estamos, aún pasando por este problema que no tenemos una solución hoy día, debemos saber que es su voluntad y que esta voluntad es agradable y perfecta. Miren, en versículo 13 del capítulo 14 dice: no juzguemos, ¿sí? No seamos de tropiezo, lo vimos hace poquito tiempo atrás. No seamos de tropiezo a nuestro hermano, no juzguemos a nuestro hermano. Capítulo 15 dice: para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios. Y ya empieza a hablar allí también de nuestro deber como iglesia, como cuerpo de Cristo. Fortalecernos, animarnos los unos a los otros, ser de bendición los unos con los otros, amarnos los unos a los otros. Capítulo 16, entonces llegamos al final. Y vamos a leer estos 3 versículos desde el versículo 25, ¿sí? 16, 25. Dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Miren, estos 3 versículos despiden esta carta. De esta forma Pablo se despide a aquellos romanos, y sin duda que en estas palabras tenemos contenidas también grandes verdades. Fíjense que es una despedida a los hermanos que se congregaban allí, luego de decirles que no hay ninguno que sea mayor que otro, no hay ninguno que pueda acceder y otro que no pueda acceder a Dios, sino que todos podemos acceder a Dios por medio de Jesucristo. Viene a decirle a aquellos judíos que no reconocen en Jesucristo al Salvador, al Mesías, al enviado de Dios, al Cordero de Dios, le viene a decir: miren, el Señor Jesucristo ha venido, ha muerto y ha resucitado, y por medio de él hoy todos llegamos a Dios y tenemos vida por medio de él. Y este es el Evangelio. Esta es la buena noticia, lo que significa la palabra evangelio. Las buenas nuevas, las buenas noticias. Ya no esperar en aquello que profetizaron en la antigüedad los profetas, en el Mesías que iba a venir, y les está diciendo a todos aquellos que leen la carta: el Mesías ya ha venido, ya se ha establecido, ya ha ido a la cruz y ya ha resucitado. Y por medio de él tenemos entrada a los cielos. El griego, el judío, el romano, todo aquel que crea tiene vida eterna. Y el Señor puede confirmar a aquellos que creen en él. Miren, en esta carta vemos 2 grandes partes, 2 grandes verdades que tienen que ver con la verdad del Evangelio, con la verdad, el significado de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, y por otro lado, la gracia de Dios, que tiene que ver con un regalo. La gracia que tiene que ver con aquello que nos llega a nosotros, porque es un don de Dios, dice la palabra, como un regalo inmerecido totalmente. No somos justificados ya por nuestras obras, nunca lo hemos sido, sino que hoy llegamos a ser justificados por medio de Jesucristo. Nuestras obras no nos salvan, nuestras obras no nos hacen mejores delante de Dios. La obra de Jesucristo nos limpia de todo pecado, la obra de Jesucristo nos redime, nos presenta puros y sin mancha, nos santifica delante de Dios Padre. Y de esta forma llegamos a Él. Por eso la gracia, ante lo que es la verdad del Evangelio, como recién decíamos, es ilógica para nuestras mentes. No podemos entender cómo, siendo pecadores, cómo habiendo rechazado a Dios, cómo habiéndole dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo, cómo siendo pecadores podemos ser cubiertos por la gracia, por la sangre de Jesucristo. Y por esa sangre que nos cubre, ser mirados como hijos santos por Dios. Es hermosa esta verdad para cada uno de nosotros. Es la verdad que nos conmueve pensar en este amor tan grande que ha tenido el Señor para con cada uno de nosotros. Ahora,
una vez que creímos en Jesucristo, que creímos en este Evangelio, Pablo también nos exhorta a que podamos vivir en esta gracia. El Evangelio llega a nuestras vidas y nos transforma, dice su palabra. Pasamos de muerte a vida. Ahora, una vez que pasamos de muerte a vida, comenzamos a caminar esta vida cristiana, este camino hasta que el Señor nos venga a buscar. Y empezamos a caminar y a transitar en la gracia de Dios. Y así debe ser nuestra vida, nuestro día a día, y más aún en este tiempo. Poder pedirle a Dios que Él nos ilumine, que Él nos fortalezca, que Él nos afirme, que Él nos establezca, como tantas veces cantamos, ¿no? Que nos levante cuando estamos caídos. Porque su gracia es la que obra en nuestras vidas, no nuestra fuerza. Es su gracia la que nos mantiene, la que nos afirma, la que nos sostiene. La gracia que se manifiesta en el amor de Dios. No es ni más ni menos que eso. La gracia de Dios para con nosotros es su bondad, es su amor, es todo lo que Él, como Dios, como Padre amoroso, nos brinda a nosotros, sus hijos. Su gracia, que es ilimitada, que no tiene fin, que está disponible para cada uno de nosotros, pero decidimos nosotros de tomarla o no, aquella gracia de Dios. Y quisiera que vayamos terminando y viendo algunas virtudes de esta gracia, como también algunas virtudes del Evangelio. Miren, el Evangelio aquí en el versículo 25 dice que proviene de Dios, es de Dios. O sea que Pablo lo adjudica a Dios. No es un don de nosotros, sino es don de Dios. Al mismo tiempo, el Evangelio nos afirma, nos establece como creyentes, como hijos de Dios. Dice su palabra que nos ha dado un nombre sobre todo nombre, llamados hijos de Dios. Nos da una identidad. En tercer lugar, revela, por medio del Evangelio, Dios Padre revela, muestra al Hijo. Solo en Él hay salvación. Y en cuarto lugar, es un Evangelio universal. Ya, como decíamos al principio y como vimos repetidas veces en la carta, no para judíos solamente, sino para todo aquel que en Él cree, y alcanza de esta forma un carácter universal, este amor, este Evangelio de Cristo, de carácter universal, para todo aquel que en Él crea. Y la gracia, este don de Dios, este regalo de Dios que nos fortalece, que es un regalo de Dios que nos alimenta día a día, que nos sostiene, que nos afirma y que nos confirma. Qué bueno poder en esta noche quedarnos con estos pensamientos, en esta última doxología, este saludo que es el más largo en contenido de palabras de todas las cartas de Pablo, si nos fijamos, que contiene un breve resumen de todo aquello que viene diciendo en toda la carta, declarando a Dios como el soberano, como la única verdad, como el único Dios, declarando a Jesucristo como el portador de la gracia de Dios para con el hombre. Por medio de Jesucristo llegamos a Dios. No hay otra forma. Hace poquito hablaba con un compañero y me relataba distintas partes de la Biblia, ¿no? Al mismo tiempo me relataba partes de otros libros y de otras creencias que también tenía. Y me decía que hay muchas formas de llegar a Dios. A lo cual yo le contestaba que el único camino al Padre es Jesucristo. Y no solo decir que es Jesucristo, sino creer, confesar a Jesucristo, confesar que Él es nuestro Salvador, confesar que Él es nuestro Señor. Es la única manera de llegar a Dios, no por otro camino, no hay otro camino. Y por último, que la gracia de Dios, como le dio poder a Pablo para poder, cual misionero y en sus viajes, testificar de esta verdad y de esta palabra, nos dé fuerza a nosotros también. Sepamos que esa fuerza, ese valor, esa palabra, ese ímpetu que tenía Pablo, como tantos otros que vemos aquí plasmados en la palabra de Dios, lo tenemos nosotros como sus hijos. Nosotros tenemos el poder de Dios. Nosotros gozamos de su gracia. Tenemos libertad para entrar en el lugar donde habita el Señor. Podemos
estar en contacto y en comunión con Él constantemente. Y Él está constantemente atento a nuestras necesidades. Hermanos, que podamos, terminando esta carta y estas últimas palabras, decir esta frase, ¿no? Al único y sabio Dios sea gloria. A Él sea gloria eternamente. A Él sea la gloria por Jesucristo, a Él sea la gloria por habernos amado, a Él sea la gloria porque no somos nada, sino somos por medio de Él. Somos llamados sus hijos. Hermanos, que Dios bendiga su palabra. Gracias por compartir un miércoles más. Que Dios nos bendiga.